Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Alberto Dib, una vez más para traerles un mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos tan especiales. Una palabra que nos aliente, que nos dé la esperanza de saber que en el Señor tenemos la solución, aunque dentro de este mundo hay tantos problemas. Dios tiene algo muy especial para ti hoy. Quisiera leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, la historia de aquella noche que se fueron a pescar los discípulos. Vamos a leer allí los primeros 8 versos en esta primera parte. Y dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues la arrastraban a tierra, sino como 200 codos estaban de distancia. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y a un pez encima del pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Hasta allí por ahora la palabra de Dios. Si pudiéramos poner un título a lo que acabo de leer, yo diría así: Dios nos da una oportunidad aun cuando le fallamos. Siempre nuestro Dios es el Dios de 1.000.000 de oportunidades. Y diría más: hoy en los tiempos que vivimos nosotros conocemos lo que es el GPS. Y el GPS nos sirve muchas veces para ir a un lugar y ponemos la dirección y allí te lleva. Y si te equivocas en la ruta, el GPS dice recalculando. Y entonces nos da otra alternativa para volver y para llegar al destino que queremos. Esto era lo que pasó en la vida de Simón Pedro. Desde aquel día que relata Lucas capítulo 22, cuando el Señor caminaba junto al mar de Galilea, y dice que un día el Señor pasó y el Señor lo llama a Simón Pedro y le dice: Simón Pedro, venid en pos de mí. Estaba con su hermano Andrés: y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Pero también es una realidad que Simón Pedro obedeció, dejó las redes, siguió al Señor, caminó con el Señor, vio muchos milagros del Señor. Él veía cómo el Señor comía con publicanos y pecadores, cómo entregaba el mensaje de su Padre, cómo se comunicaba en oración con su Padre. Él vivió cada minuto y cada instante, hasta aún vivió el día que lo arrestaron. Y Simón Pedro siempre estaba allí en su osadía, tratando de hacer las cosas y de tratar de agradar a Dios y de seguirle al Señor. Tenía un temperamento que era impetuoso. Tenía un temperamento que se apresuraba. Es como aquellos que responden antes de pensar. Entonces, allí estaba Simón Pedro. Pero el Señor, un día cuando lo arrestaron, y previo a eso le dijo: Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte, y yo estoy rogando de que tu fe no falte, y que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Esto lo dijo en Lucas 22, verso 33. Pero después, en el verso 54 del mismo capítulo, relata cómo Pedro negó 3 veces, allí en el patio de la casa del sumo sacerdote donde estaba Jesús. Estaba junto a un fuego, le reconocieron y 3 veces dijo: yo no tengo nada que ver con este hombre. Y después de haberle negado 3 veces, el gallo cantó y él salió del patio y lloró amargamente. Eso quedó en el corazón de Pedro. Cómo lo que el Señor había dicho se había cumplido cuando él le dijo: Señor, si es necesario iré a la cárcel contigo, y aún más, iré hasta la muerte contigo. Y Pedro le falló.
Y Pedro fracasó. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado, no hemos fracasado? De repente hemos dicho, te voy a seguir, Jesús, voy a obedecer lo que tú dices. Hemos tomado nuestras propias decisiones y nos apartamos en nuestros caminos. Es por eso que en primer lugar quiero decirte rápidamente aquí la decisión impaciente que tomó Pedro. Y todos nosotros tomamos decisiones todos los días. Y muchas veces tomamos estas decisiones impacientes sin consultar a Dios. Dijo Pedro, voy a pescar. Los demás discípulos se sumaron y dijeron, vamos nosotros contigo. Ya había pasado la cruz, ya había pasado la sepultura, ya Cristo había resucitado y Pedro pensó que se acabó todo. Voy a volver a mi antigua profesión. Pedro se olvidó de aquel que le dijo, venid en pos de mí y te voy a hacer un pescador de hombres. Y volvía a su antigua profesión y volvió al mar de Galilea, pero la diferencia es que no estaba el Señor guiando eso. En la Biblia encontramos 3 vamos. Génesis capítulo 11 nos relata el primer vamos en la historia. Es cuando los descendientes de Noé deciden hacer una torre para llegar al cielo, sin depender de Dios. Y dice, vamos a edificar una torre, y vamos a hacer ladrillos, y vamos a hacer nuestra propia mezcla. No necesitamos las rocas de Dios, no necesitamos lo que Dios creó. Lo vamos a hacer nosotros y le vamos a demostrar a Dios que llegaremos a Dios sin su ayuda. ¿Sabes qué hizo Dios? Hasta ese momento la tierra tenía un solo lenguaje y bajó Dios y los confundió en su lengua y cada uno hablaba en diferentes lenguas. Por eso se llama la Torre de Babel, es la torre de la confusión. Y allí quedó la obra y fue todo vano lo que hicieron los hombres para poder llegar a Dios. El segundo vamos lo vemos allí el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 13, nos habla del vamos de la ansiedad. Y este vamos de la ansiedad dice, vamos ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal lugar y ganaremos y traficaremos y haremos esto o aquello. Y en lugar de lo cual deberíais decir, dice la Biblia, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero son los planes del hombre. El hombre siempre quiere planificar y tristemente no planifica con Dios. Y tristemente no busca a Dios para que le guíe. Y también ahí fracasamos. Y aquí vemos a Pedro. Pescaron toda la noche. Y amigos, el resultado fue 0. Pescadores profesionales no encontraron ni un solo pez. Pero había alguien que venía caminando hacia la playa, que traía sus peces, que traía su pan y que quería volver a juntarse con sus discípulos. Y ese alguien es Jesús. Y saben, eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida. Que nosotros muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones impacientes y nuestra pesca será como la pesca de estos discípulos, infructuosa. Será 0. Lo que a los discípulos les llevó toda una noche, al Señor le llevó 1 minuto, 1 segundo. Arrojen la red al lado derecho de su barca y ahí están los peces. No puede ser, Señor. Ahí están. Todo tu esfuerzo de toda la noche, Pedro y los discípulos, por no buscar la guía de Dios. Mis amigos, el hombre le cuesta entender esto. El camino es más corto. El GPS de Dios te lleva directo al lugar. Pero cuando no quieres la ayuda de Dios, cuando quieres ir por tus propios medios a Dios, por tus propias obras, por tus propios intentos, tu propia sabiduría, lo que te aconsejan otros, en lugar de decir, Señor, ¿es por aquí? ¿Es lo que tú quieres? Y Dios te va a responder. Quiero que guardes en tu mente en esta primera parte esto. Dios tuvo un plan. Su plan fue rescatarnos a nosotros de nuestros delitos y pecados. Pero cada uno que llega a Cristo y le recibe como Salvador, Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito en la vida de Pedro y no lo iba a abandonar. Y es por eso que se presenta en la playa. Y es por eso que el Señor los espera con un desayuno rico. Porque el Señor quiere compartir con ellos y decirles de alguna manera, yo sigo siendo el mismo.
Estoy dispuesto a seguirle. Soy el mismo que les dije, vengan en pos de mí, síganme. Que si ustedes me siguen, van por el camino correcto. Y hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios te da una oportunidad de seguirle, de no tomar decisiones apresuradas, de no estar haciendo tus propios planes. Busca a Dios y todo se acorta, llegarás mucho más rápido y Dios te estará respondiendo, bendiciendo como les bendijo a ellos en aquel momento, cuando para Pedro parecía que todo terminaba. Era simplemente el comienzo de una nueva oportunidad y de la esperanza que el Señor le daba. No te pierdas la segunda parte de este mensaje.